quieren arranco yo, Dale, Dale, gringo. Román. así rompo el hielo. Che, muy interesante los datos de los ensayos de refertilización. Yo eso ya los había visto cuando me invitaste a discutir con la gente de CREA América, y la verdad que están buenísimos esos datos y el modelo que generan. Y sobre todo lo que más me llama la atención, ahora que los vuelvo a ver, es la diferencia que aparece entre cultivos, ¿no? Cebada, si no recuerdo Supuesto. mal, Sí. cuando en sudoeste tenés 1.300 kilos de respuesta máxima, cuando tenés obviamente la máxima diferencia entre el Ujú. NDVI, y en trigo ni por asomo llegas a esos valores. Entonces, por eso mi primera pregunta era si lo habían repetido, si habían incorporado la cebada en los ensayos de oeste. Me dijeron que no, estaría bueno la verdad hacerlo, porque me dispara un montón de preguntas de cómo funcionan ambos cultivos, ¿no? Porque uno en general tiende a pensar de que cebada y trigo, más allá de las diferencias que podés tener en sanidad, que podés tener con respecto a los requerimientos de calidad de cada una de las diferentes producciones, después el resto, el otro resto de manejo, lo solemos emparentar bastante. Y cada vez hay como más pistas de que la cosa no es tan así, ¿no? Y acá hay una pista más y me parece una hermosa pregunta como para seguir indagando. Yo tengo una hipótesis de eso, si quieren la Yo tiro tengo la sobre la misma que la mesa. tuya, me parece. La tiro sobre la mesa y después ustedes me dicen. Eh, yo me parece que la cebada, al principio, entre inicio de macollaje y pleno macollaje, tiene una capacidad impresionante de macollar justamente. Si uno mira algunos datos de Nacho Alzueta y algunos otros datos que tenemos acá en el grupo y uno pone la cantidad de macollos que aparece por cada hoja, y eso lo hace para trigo y para cebada, te da una diferencia del 50%. Trigo en general te aparece un macollo por hoja, a partir de la cuarta hoja que se inicia el macollaje, en los dos cultivos es igual eso, a partir de la aparición de la cuarta hoja se inicia el macollaje, y vos en trigo tenés una coordinación casi perfecta. Un macollo, una hoja, aparece un macollo, aparece una hoja, aparece un macollo. En algún momento empiezan a aparecer macollos secundarios, pero siempre es un macollo, una hoja. En cebada eso se rompe un poquitito y es más alta. Nacho tiene algunos datos que le dan 50% más, o sea, por cada hoja que aparece te aparece un macollo y medio. Entonces, como que me parece que el panorama es que la cebada al principio no está limitada en eso, no está limitada en su capacidad de macollaje, el tema viene después. El tema viene cuando vos, a partir del encañazón, tenés que sostener esa cantidad de estructuras que genera. Y ahí, lo que me parece que pasa, que es un trabajito que hicimos durante el último año bastante interesante en una revisión de datos, es que cebada, el único componente del rendimiento que tiene para construir rendimiento es el número de espigas por metro cuadrado. Tiene muchísima más capacidad de ajustar el rendimiento por espigas por metro cuadrado. Esto quiere decir de que si yo le pongo recursos, el rendimiento se va a mover si se mueve el número de espigas por metro cuadrado, y lo mismo al revés. Si me faltan recursos, se me cae el número de espigas por metro cuadrado y se me cae el rendimiento. Y la capacidad de compensar esos desajustes por número de granos por espiga es muy baja. Si uno pone en proporción, cebada, el 85, el 90% de su rendimiento lo construye a través del número de espigas por metro cuadrado. Y muy poquitito a través del número de granos por espiga. Y trigo funciona distinto. Trigo, los dos componentes, tienen más o menos el mismo peso. Entonces, si bien al principio cebada tiene mayor capacidad de generar macollos, y entonces no sería limitante el macollaje al inicio, sí es muy limitante para cebada sostener esos macollos. Y me parece que ahí es donde que eso puede ser una hipótesis, ¿no? De por qué cuando vos tenés en 32 bajos valores de NDVI y los corregís con la fertilización, tenés respuesta mucho más grande en cebada, porque estás de alguna manera sosteniendo esa capacidad de macollaje que generaste al principio y que no la podés perder durante la encañazón. No sé si me fui muy rebuscado, perdón, ¿eh? No, totalmente, gringo. La cebada necesita que sostengamos espigas por metro cuadrado, o sea, cantidad de amacollos fértiles. Y cuando le falta mucho nitrógeno van a morir muchas y cuando lo refertilizamos
y le faltó mucho nitrógeno, sostenemos las espigas. El trigo también pasa eso, pero en mucha menor medida, porque el trigo de alguna manera puede acomodarse con el número de granos por espiga, ¿no? Entonces Exactamente. tiene un poquito más de changüí ahí. Pero claramente, cuando a la cebada no le falta tanto nitrógeno, porque está cerca de la saturación, no responde tanto porque evidentemente sostuvo el número de espigas ya con lo que tenía. En cambio, cuando le falta mucho nitrógeno, darle más nitrógeno sostiene más número de espigas. Eh, sí, 100% de acuerdo y es lo que vamos a hacer este año seguramente. Obviamente vamos a tener que descartar tratamientos para sumar tratamientos nuevos, ¿no? Es lo que nos toca ahora después de 3 años hacer el replanteo ese. Pero sí, todo va por ahí, gringo. Y después, a mí me quedan dos cosas que lo hemos charlado mucho con vos, gringo. Una es una que no hemos charlado tanto, pero que la venimos pensando ahora, y es ¿por qué corno cuando estamos igual de índice verde para Z32 aumenta el rendimiento cuando refertilizamos? Digamos, ¿por qué pasa eso? Y yo creo que el déficit de nitrógeno del suelo nuestro durante el invierno y la primavera es enorme, por la seca que tenemos estacional, por el frío y por la baja cantidad de materia orgánica. Entonces, es como que nos estaría indicando que al menos nos falta nitrógeno en el suelo. Eso es lo que nos estaría indicando. No sé si nos convendría refertilizar, pero sí que nos falta nitrógeno en el suelo, incluso cuando no tiene diferencia versus una parcela, viste, recontra bien fertilizada. Sí, sí. Y la otra es que vamos a decir, el sensor es algo recontra positivo porque te permite capturar un montón de diferencias. Ahora, cuando vos te vas acercando a donde tu testigo y tu tratamiento son iguales en NDVI y vos le pones nitrógeno, y capaz que, que adentro del cultivo le pasan otras cosas que no Sí, es repercuten verdad. necesariamente en el NDVI. Como por Totalmente. ejemplo esto, ¿no? Vos cuando el sensor te captura las diferencias en el NDVI en 32, pueden venir por dos lados. O porque estás corto de espiga, porque no cubriste del todo el suelo, o porque tenés diferente verdor. A medida que vos te vas acercando a la igualdad entre los dos tratamientos en 32, probablemente es porque en los dos cubriste y entonces podés llegar a pensar de que el número de estructuras, el número de macollo que vos tenés en 32 es bastante parecido, y también que te igualaste en verdor. Ahora, vos le pones nitrógeno en ese momento y el cultivo tiene otros mecanismos para responder. Por ejemplo, la fertilidad de la espiga. Vos con ese nitrógeno que pones en 32, podés estar cambiando la fertilidad de la espiga y con el mismo número de macollo, con el mismo verdor en ese momento, podés estar generando más granos por espiga y estás viendo una respuesta positiva en rendimiento a pesar de tener el mismo NDVI en 32. La fertilidad de la espiga es algo en el cual el nitrógeno está involucrado. Ya Pablo Abate publicó un trabajo muy famoso en el 98, me parece, en donde muestra cómo diferencias en el porcentaje de nitrógeno en la espiga impactan en su fertilidad. Y todos esos efectos del nitrógeno sobre la fertilidad de espiga no son, quiero decir, no son visibles, ni siquiera para el NDVI, ¿sí? Son efectos invisibles en cuanto al verdor. Entonces, a mí me parece que no me llama tanto la atención eso. Lo que sí me gustaría probarlo es si eso se ve más en trigo que en cebada. Mm, Probablemente se vea más en trigo que en cebada, claro. en función de lo que venía comentando antes. Porque el trigo puede responder en eso, ¿no? Sumémosle otro factor que el momento donde centramos todas las mediciones es quizás uno de los más complicados en cuanto al efecto de heladas. Eso te puede igualar Sí, o hacer parecer dos condiciones nutricionales diferentes, achicarte la diferencia de NDVI. Imagínense, digamos, esos dos nudos son septiembre, es el momento donde más daño nos generan las heladas en pasto. Bueno, eso De va a manera, la pregunta de Renzo, que eso sí lo charlamos mucho con Román, sigue siendo una incógnita, pero este año hubo algunos resultados extraños. Y cuando uno empieza a decir, dice, bueno, diferentes niveles de nitrógeno, tienen diferente rendimiento, tiene mucha variabilidad el ensayo, porque es lo que te hace que haya sequía y helada, que viste que los cultivos sean desparejos, etcétera. Ahora, si consistentemente irte a niveles muy altos de nitrógeno
te hace tener menos rendimiento que 100 menos X o que un testigo, que fue lo que pasó acá. O sea, 200 menos X fue generalmente el de menor rendimiento. 200 menos X, ¿no? Un montón de urea aplicada. Y es la pregunta, lo lógico sería que se mantenga el rinde. ¿Por qué creen que cae el rinde? Y ahí Román, entiendo yo que tiene una hipótesis que puede ser que en cultivos muy heladores, tener demasiado nitrógeno en el cultivo acentúe el efecto de la helada. Y yo creo que podría ser por eso, no entiendo el mecanismo, Román seguramente lo explicará un poco mejor, capaz que es demasiado fisiológico el mecanismo, pero uno piensa que no, que generalmente el cultivo que está mejor nutrido se banca todo mejor, pero puede ser que con el helada sea distinto y eso es lo que alguna vez hemos charlado con Román. Y bueno, eh, Eh, no sé, Dingo, yo si ahí querés sí, desarrollar un Bueno, poquitito eso, un comentario, Diego. Yo en el sudoeste, en los ambientes de bajo potencial, tengo la forma de la curva, este, redondeada. no es de asíntota, ¿sí? Es una cuadrática tal cual, pero y en un modelo hecho con información de ensayo de 5 años, ¿eh? Agustín, y eso por agua. Asumo que sí, asumo, digamos, la hipótesis que uno maneja es que debe venir por ese lado. Yo a priori pensaba lo mismo, ¿no? Pensaba que cuando vos estás en un año seco, en donde tenés que tener un planteo muy defensivo, si vos le pones 200 kilos de nitrógeno al inicio, por más que esté seco, vos favoreces ese crecimiento inicial, ese crecimiento inicial favorecido por 200 kilos de nitrógeno al inicio, es más crecimiento aéreo, también más crecimiento de biomasa radical, te chupa la poquita agua que tenés al principio, llegaste a tu periodo crítico en condiciones peores que si tu estrategia hubiese sido un poquitito más defensiva desde el inicio, hubiese crecido de manera un poquitito más lenta, hubieses guardado la poquita agua que hay, la hubieses derivado al periodo crítico y entonces podrías haber estado un poquitito mejor. Eso es lo que a mí me dice un poco la teoría, que me parece un poco lo que estaba comentando Agustín, ¿no? Pero eso por el lado del agua. Después está lo que se mete en el medio, que es lo que comenta Diego, que es el tema del frío. Y ahí es bravo el tema, ¿viste? Porque me parece que hay que empezar a... Nosotros estamos haciendo ensayos de eso, cuál es el efecto de la fertilización o la nutrición en general en cuanto a la tolerancia o susceptibilidad al frío. No lo tenemos para nada claro, todavía no tenemos un esquema en la cabeza armado. Me parece que lo que hay que hacer es empezar a separar la paja del trigo, valga la redundancia. Lo primero que me parece a mí que hay que entender es que no todos los nutrientes actúan igual. Yo con fósforo no tengo ninguna duda. Ahí, si vos mejorás la situación de fósforo en los cultivos de trigo, de cebada, de colza, de carinata, de lo que sea, la tolerancia al frío aumenta en esos primeros estadios. Eso me parece que hay un poco de información como para agarrarse de eso, y eso me parece que es así. Con el nitrógeno tengo más dudas y también me parece que hay que empezar a separar un poquitito. Ahí lo único que yo puedo traer de las cosas que leo es el modelo que manejan los australianos para las brásicas. Los australianos para las brásicas en estos ambientes en donde el déficit hídrico sostenidamente es grande al inicio, dicen que no te pases con la fertilización de nitrógeno inicial, porque si vos generás un crecimiento de lujo al inicio, estos 200 kilos puestos a la siembra, eso te puede favorecer crecimiento de lujo en los estadios iniciales, después viene la helada y el golpe es peor que si vos no hubieses favorecido ese crecimiento de lujo. Esa es la recomendación que tienen los australianos y haciendo énfasis en colza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, me parece a mí, es que no solo hay que mirar cuál es el efecto del nutriente sobre el daño, sino también sobre la capacidad de recuperación de ese cultivo. Y ahí está el tema. Si vos no tenés nitrógeno y sobre todo no tenés agua para absorber ese nitrógeno después de la helada, el golpe va a ser grande porque no vas a tener ninguna capacidad de recuperar. Entonces me parece que hay que separar de vuelta para empezar a entender un poquitito cómo Ok. es el proceso. Yo en fósforo no tengo duda, me parece que
fósforo va por un lado, porque mayor cantidad de fósforo en general solito no te genera ese crecimiento de lujo, sino que te pone a la planta en una condición para soportar el estrés mejor, porque el fósforo va por otro carril que el nitrógeno. En cambio, cuando vos pones mucho nitrógeno al inicio, ese nitrógeno sí es como un combustible que le estás dando. Te estás metiendo V-Power. Entonces, te genera un crecimiento de lujo que desde el punto de vista del agua tiene impacto, porque si después vos no tenés agua, te la consumís todo al principio. Y me parece que con la helada puede pasar algo parecido. Ahora, lo que sí es cierto es que si vos no tenés agua y no tenés nitrógeno para recuperarte después de la helada, también está complicado. Bueno, gracias, gringo. Yo, justo Pato levantó la mano, pero le pido si pueden seguir con Agustín la Sí, charla, sí. la reunión. Y bueno, Agus, te haces cargo a partir de ahora. Bien, no te preocupes. Anda tranquilo, Diego. Pato, abrí el micrófono y largala al aire la pregunta. Perdón, yo me cortó, me levanté la mano y me echó menos 10. Ah, No, no. lo que acotar a Gringo y pensar la diferencia, eso lo discutimos el otro día con Román, el tema de las heladas con los australianos, son los regímenes de precipitaciones distintos que tenemos nosotros con los australianos, que estas discusiones de más nitrógeno, crecimiento de lujo y si te cierra la canilla al final del ciclo, nosotros eso no lo tenemos. Entonces me parece que también eso, en esos modelitos difieren bastante respecto a nuestra zona, respecto a los australianos. Era simplemente un detallecito Sí, a tener en cuenta. bueno, Para mí, pero en este nuestra año nos zona, pasó. Hace de cuenta que este año estuvimos no solo en Australia, sino en el oeste de Australia. sí, sí, sí. Pero ¿cuál es la probabilidad de tener este año? No, Ustedes deben tener más que yo la probabilidad de este tipo de situaciones. no, no, tal cual. No, es poco, ha sido muy por fuera de lo normal. Hablas de lluvias, digamos, durante el ciclo de trigo, depende de la localidad que tomes, porque hubo en algunos casos puntuales alguna lluviecita más, pero estás en el percentil 5. O sea, en 20 veces no te pasa esto. Sí, por eso. Me parece que es un año buenísimo este 5% en el oeste, pero no es un año para tomar, me parece, Claro, como ejemplo para tomar decisiones, porque es lo que vos decís, el 5%. O sea, obviamente no vamos a acordar de esta campaña, no acordamos la que nos pasó anterior, ¿no? Porque perdimos el trigo anterior y ahora que estamos replanteando, estamos pensando en la quemada del año pasado, claro. que es brava, pero arrancamos este año por suerte distinto al año pasado. Perfiles distintos, proyecciones distintas, nada, hay un montón de situaciones distintas a evaluar. Yo guarda, tampoco quería usar al ejemplo de los australianos como para tomar alguna decisión de manejo, solamente lo traía a la discusión porque para acentuar la falta de información que hay. Capaz que hay muchas cosas vistas en los lotes, pero hay poca información relevada. Entonces no es tan fácil armarse la película completa. Yo la tengo bastante clara con el fósforo, con el nitrógeno. Tiendo a pensar de que si vos no tenés nitrógeno para recuperarte la helada, estás frito, vamos a decir. Y eso sí me parece que es bastante claro. Pero Sí, si no yo tenés en eso agua, comparto. tampoco, ¿eh? Si no tenés agua, tampoco, vamos a decir. Con lo cual, Si no tenés interaccionan las agua, dos cosas. peor todavía me parece. Seguro ¿No? que es peor, sin duda. Preguntas, consultas, idea para compartir. El año pasado nosotros tuvimos varios trigos que teníamos manchones de Rhizoctonia, que bueno, se han notado mucho más que otras veces, creo yo también por la seca, ¿no? Que pasamos. El tema cura semillas para eso, este Tenacious veo que tiene protección, ¿no? Que tiene carboxamida. ¿Y hay algún otro que sirva o no? ¿Cómo lo ves? Mirá, a ver, mi experiencia con Rhizoctonia es bastante frustrante, porque los lotes que realmente tienen presión o una fuerte presión de Rhizoctonia, y no sé si ustedes fueron y hicieron un análisis eh, de suelo, pero difícilmente el fungicida logra un control persistente en el cultivo. Sí es verdad que el ingreso de la enfermedad puede retrasarse, pero no es cierto que nos vamos a mantener libres de Rhizoctonia por el hecho de trabajar con un curasemilla u otro.
¿sí? Entonces, cuando el caso es severo, no está en las herramientas de control químico la solución problemas, sino está más del lado de la rotación y de ir alternando con cultivos que no sean hospedantes alternativos de Rhizoctonia. Ejemplo, crucíferas. Pero bueno, tienen este, otros problemitas las crucíferas en zona, ¿sí? En el caso de crucíferas, la rotación ideal para que la Rhizoctonia se querencie en un lote es la rotación con trigo y soja. Comento una experiencia el año pasado. Mm. Ahí nos pasó en un lote que partido de la mitad en una parte, los dos venían de trigo sobre el ratojo girasol, y ese girasol en una parte del lote tuvo centeno antes de cobertura. Y ahí en Mm. esa parte donde tuvo centeno, se vio terrible los manchones. Y en la otra parte fue mucho, digamos, más leve lo que se veía, ¿no? Casi que pasaba desapercibido, si querés. Pero en esa Sí, parte que sí, sí. tuvo centeno antes girasol, que digamos, intensificamos la cantidad de inóculo, vendría a ser isoctonia por el centeno anterior, fue Ujú. impresionante. Tal cual. Que sí, es así. Responde directamente a la rotación. Podrías hacer, no, 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 bueno, sí, está siendo grabado, no importa. Una rotación, digamos, con colza girasol de segunda sería buena para ir, pero no sé si es un poco excéntrica como rotación. Ah, y seguramente también una influencia de la campaña, ¿no? Del año en particular. Es así, sí, Román, el dicho nunca mejor, aplica mejor que en estos casos, ¿no? A perro flaco no le faltan pulgas. Exacto. Tenemos todo. Exacto, y sobre todo cuando arrancás ya de por sí con los perfiles secos, con cultivos, viste que los primeros estadios crecen muy pobres y eso, bueno, ahí es complicadísimo. Cuando el arranque inicial es complicado, todos estos problemas asociados al suelo se pagan mucho más. Claro, tal cual, tal cual. No sé qué opinan ustedes estuve mirando un poco de pronóstico los últimos días porque salió el informe del servicio meteorológico con los pronósticos trimestrales y bueno, siempre viste que uno hace hincapié al ENSO, si va a ser niño, si va a ser niña, si va a ser neutro, es un poco lo que comentabas vos, Agustín. Ujú. Pero buceando un poquitito más me topé con un pronóstico de temperatura que no sé si lo tienen en cuenta, si no lo tienen en cuenta, si lo vieron, si no lo vieron, cuánta Eh, pelota darle. es el de las temperaturas invernales, algo por encima de lo normal, Sí, el que estás pero viste que, mencionando. no sé ahí si ven, Perfecto. espera, que quiero llegar a esta figurita, ahí están viendo, Sí, sí. ese es el mapita que suele hacer el servicio meteorológico, ¿no? Es el que creo que más salió difundido en todos los medios, que muestra con distintos colores cuál es la categoría más probable, en este caso, de la temperatura media para el trimestre mayo, junio y julio, o sea, lo que nos queda de barbechito hasta la siembra y después para Ujú. los 2 primeros meses de arranque del cultivo. Como les decía, este es el pronóstico trimestral del último informe del Servicio Meteorológico que salió esta semana. Y esto es la temperatura media del trimestre mayo, junio y julio, lo que nos queda del barbecho, el inicio, fíjense que hay toda la zona esta en gris, es que la categoría más probable es que sea un año normal en cuanto a temperatura. Y eso nos incluye a muchos de los que estamos hablando acá, ¿no? Todo oeste, oeste arenoso, oeste de La Pampa, sur de Córdoba. Para lo que es temperatura media en este pronóstico del servicio meteorológico, parece que la cosa va a ser normal. Parece que va a ser un poquitito inferior a la normal, o sea, la media un poquitito por debajo de la normal para estos 3 meses, en lo que es el centro de la provincia, algo el norte, zona núcleo, litoral, ahí parecía que la temperatura media iba a ser un poquitito menor. Y esto es lo que se estuvo difundiendo esta semana. Pero hoy que fui a un seminario de la gente de clima y estuve buceando un poquitito más, me encuentro con esto. ¿Qué es esto? Es un pronóstico que hace la gente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas acá de la Universidad de Buenos Aires,
Y es un pronóstico también trimestral, pero no es para la temperatura media, es para la temperatura extrema. Y lo hace para las temperaturas máximas y también para las temperaturas mínimas. Yo agarré las temperaturas mínimas, o sea, este es el pronóstico de temperaturas extremas bajas, heladas, y entonces lo que ellos hacen es para el mismo trimestre, mayo, junio y julio, fíjense cómo pintan el mapa con estos colores. ¿Qué son los colores? Los colores es el gris, año normal. O sea, no esperamos ni más heladas, ni menos heladas, ni las heladas más frías, ni las heladas un poquito más suaves. Normalidad absoluta. Lo más rojito, rosa rojo, es un año por arriba de lo normal. O sea, menos días extremos de frío. Y lo azul, al revés, más días más extremos de frío o condiciones más extremas para heladas. Y fíjense que cuando uno toma este informe para temperaturas extremas, fíjense que lo que es el oeste, centro, oeste de Provincia de Buenos Aires, medio que se pinta de, de celeste y qué sé yo, ahí al lado de América, Lincoln, Quiroga, Casares, todo lo que está alrededor de este puntito, tiene un tono azul un poco más intenso, con lo cual ahí hay como un foco de un pronóstico, aparentemente en donde las heladas para este trimestre, en mayo, junio y junio, podría ser un poco más bajo. Pero fíjense que el pronóstico de helada parecería que va a ser un año con un poquito más de frío en estos 3 meses que lo normal. Se los quería compartir como para que lo tengamos en cuenta. Esta es la tendencia general. Parecería que es un año en temperatura media normal a más frío, y cuando uno mira este pronóstico de helada en particular, medio que se consolida esa tendencia eh, para el invierno. La buena noticia es que tenemos agua, ¿no? Con lo cual estamos encarando la problemática eh, distinta. Pero bueno, se lo quería compartir como, sobre todo para reforzar lo que decía Agustín, en esta cuestión de elegir el genotipo, pensar en la sanidad y también pensar en estas cuestiones de frío en Pasto, ¿no? Porque los últimos 3 años fue muy recurrente el tema. Este año es distinto en agua, claramente, pero no sé si va a ser tan distinto en frío. Yo tenía la expectativa de que sí, de que fuera un poquitito más atemperado el tema de helada en Pasto, porque bueno, la recarga de los perfiles nos da un efecto buffer, ¿no? Algo parecido a lo que hacen las localidades que están más cerca del mar versus las localidades que están más continentales. Siempre el agua tempera un poquitito los extremos de temperatura. Cuando uno tiene el perfil cargado o el perfil seco, hay un efecto parecido, de otra magnitud completamente distinto, pero hay un efecto. Entonces yo esperaba que por recarga de perfil los extremos de temperatura no sean tan grandes, pero hoy buceando un poco me encontré con este pronóstico que pone una alerta de vuelta, ¿no? Y Román, lo comento para reforzar lo que decía Agustín de no dormirse con la elección del material, ¿no? te hago una pregunta breve. eh, Espero que la respuesta también, porque estamos medio pasadito de tiempo, pero no puedo no hacértela. Nosotros hoy reconocemos en algunos cultivares, y en particular 750, una tolerancia al frío en pasto diferencial. Sí, ¿Viste? Como que vos es muy destacado por eso. No obstante, es un material que nos presentó algún inconveniente, dado que sus requerimientos de vernalización, pero con baja sensibilidad al fotoperíodo, en algunos ensayos con fecha de siembra tradicionales, digamos, desde los primeros 10 días de junio para 750, se nos floreció antes que los cortos y eso lo hizo tener más daño de heladas. Entonces, este, te desdoblo en dos la pregunta. La primera es, ¿tenés en el radar cultivares evaluados que vos digas, mirá, tienen un comportamiento destacado comparable con el 750? Y la otra parte de la pregunta es, ya pensando en la arquitectura del cultivo, es ¿en qué fecha sembrarías un cultivar que tiene esas características, pongámosle para una zona tipo trenque, ¿no? Donde nosotros normalmente
sembraríamos ese Baguette 750 los primeros 10 días de junio. Mirá, con respecto a, en general hay una regla que se cumple, que es que todos los materiales que tienen requerimientos de vernalización son en promedio, tienen mejor comportamiento en promedio que los materiales que no tienen requerimiento de vernalización. Eso es así. Los cortos son todos muy parecidos a las cebadas, se comportan muy parecidos, no hay mucha variabilidad, todos los cortos son susceptibles, no hay mucho para hacer ahí. Con respecto a los que tienen requerimiento de vernalización, los ponen un piso mejor, son todos más tolerantes, pero después dentro de los largos estos con requerimiento de vernalización, también hay variabilidad. Y esa variabilidad está dada por algunas características genéticas que todavía no las entendemos del todo. 750 es claramente destacado. Yo creo que 820 no lo tengo testeado, pero debería ser un material, dado su largo de ciclo, también con buen comportamiento. Limay también, la gente de los Grobos dice que tiene buen comportamiento en el pasto. Klein tiene extremo, otro material que también, Zapato acá lo puede decir, pero extremo tiene muy buen comportamiento a pasto, a frío en pasto. Entonces todos los materiales largos que tengan mucho requerimiento de vernalización seguro andan bien. Y hoy, tanto 820 como extremo como Limay son más largos que el 750. Con lo cual, esos problemas de que en un año fresco como el que se viene vernalicen y como tienen bajo requerimiento de fotoperiodo, entonces florezcan antes, no creo que pase. Parece que la buena noticia es que hoy casi todas las empresas están presentando esta estrategia, ¿no? Materiales largos, con requerimiento de vernalización y con buen comportamiento de heladas en pasto, que sembrado temprano seguro tienen buenos resultados. En años como estos, que arrancamos bien de agua, y entonces me parece que es una buena estrategia para explorar. Y sobre todo porque 750 ya no es la única opción. Hay varios de estos materiales que deberían funcionar bien. Me olvidé la pregunta asociada a fecha de siembra. No, en estos casos, digamos, en realidad está dentro de todo, creo yo, contestada, pero que es, ¿cambiarías la fecha de siembra? ¿Te correrías de la década óptima de siembra pensando en este riesgo o no? Pero un poco me No, parece que lo planteaste. no, no, no. No, no, yo no. Me parece que nada, no hay que resignar potencial para, no, yo no lo Para cambiaría. defenderse del frío. Sí. Yo no lo cambiaría, Bueno, ¿no? Diego el otro día dijo, y bueno, más vale busquemos potencial y de última metamos un buen seguro para la helada en reproductivo, ¿no? totalmente. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero quería Sobre que lo todo porque dijeras vos, porque sí, no, me parece que este va a ser un año en donde podemos recuperar parte de ese potencial, ¿no? Es un año, como vos mostraste, que arrancamos bien, bien de agua, muy distinto a las campañas pasadas. Tenemos buenos materiales largos en donde ese potencial se puede explorar. Si lo acompañamos con nutrición, que hay un montón de datos, y acompaña un poco la sanidad, me parece que sería no sé si sería la decisión óptima atrasar fecha de siembra, resignando todo ese potencial para tratar de zafar de la helada en reproductivo, ¿no?